Ya es momento. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para allá. Aquí está, aquí ha chocado. Ahí está. Ana, que es junto a ella. Chis. Invade mi espacio. Oh. ¿Qué es eso que son? Es Roddy que le da a la pared. Bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema que no porque no está en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que hemos estado estudiando, no es importante, sino porque acabamos de pasar unos días festivos referente a la muerte. Nosotros festejamos la vida, no festejamos la muerte, como bien decía un sacerdote, uno de Campeche precisamente. Entonces el tema de hoy tiene mucha relación con este tema de la muerte. Porque no solamente hay que hablar la muerte como el fin de la vida de una persona, sino que va mucho más allá de el fin físico. Nosotros cuando hablamos de muerte lo relacionamos con cielo o infierno, bueno o malo, blanco o negro. Entonces pensamos, todos los que se mueren, o se van al cielo o se van al infierno. Al menos esta es la forma de pensar de los hermanos separados, o sea, de los hermanos cristianos, llámese testigos de Jehová, pentecostales, cualquier tipo de denominación protestante. Hermanos separados tienen esta mentalidad de o cielo o infierno. Ahora yo pregunto, ¿solo existen estas dos opciones? No, existe una tercera. Pero, ¿solo existen buenos y malos? No. Existe mucho más. ¿Existen perfectos o imperfectos? No. Tenemos una amplia gama de tipos de personas. No los podemos encajar solamente en bueno o malo, perfecto, imperfecto. No podemos hacer eso. Además, la palabra perfecto no le queda a ninguna persona terrena. Solamente le queda a Dios, porque es el único perfecto, el perfecto de los perfectos. Hombres, solo Jesús, la Virgen María, que fueron preservados para una misión en esta tierra. De resto, todos, absolutamente todos tenemos imperfecciones, incluido San José, el padre adoptivo de Jesús. ¿Cuál fue su imperfección? El haber dudado. El haber dudado en su corazón, si no fuera porque estaba destinado para una tarea y porque un ángel le dijo, la tienes que tomar porque el fruto de su vientre no es terreno, es del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Entonces es otra cosa, acepta entonces el reto. Pero él también tuvo esa imperfección de duda, como le pasó a Zacarías, que también quedó mudo y era hombre
supuestamente santo. ¿Por qué santo? Porque era sacerdote del templo. También tuvo dudas y por eso queda mudo y no recobra el habla hasta que nace Juan. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos nuestras imperfecciones, nuestras partes malas porque nosotros lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo estamos hechos para la perfección. Estamos hechos para eso. Pero ¿qué sucede? Que nosotros nos sentimos dioses y ahí la regamos. Porque pensamos que una idea es mía y nos vuelve egoístas, nos vuelve soberbios, nos vuelve malas personas con las demás. Por decir un ejemplo, yo inventé la luz. Entonces le voy a vender la luz a todos, a todas las personas, y le voy a poner el precio que yo quiera, que es exactamente lo que está sucediendo en México. Nos ponen los precios que se les pega la gana porque supuestamente hay un dueño. Se supone que es México, pero en realidad detrás de todo eso hay una persona que maneja todo ese dinero. Entonces, esa idea que él piensa que es suya, en realidad no lo es. ¿Y qué es lo que provoca? Ser una persona nefasta. ¿Por qué? Porque nos está robando a todos los mexicanos. No sé si logran captar la idea de esto, ¿no? Entonces, el tener una idea que piensas que es propia y que tú puedes sacarle provecho a esa idea, a ese invento, a lo que fuera, que puedes sacarle más allá del provecho que en realidad tiene, ya te convierte en una persona nefasta, te convierte en una persona mala. ¿Por qué? Porque vas a sobajar a los que están a tu alrededor o que quieren obtener un beneficio que es tu invento o que es tu idea. Entonces, eso en cuestión de dinero. En cuestión de relaciones humanas, si nosotros tenemos la facilidad de dar un beneficio a una población X, llámese familia, amigos, y te aprovechas de ese beneficio, en lugar de dárselo gratuitamente, les cobras. Te estás convirtiendo en una persona nefasta, porque si puedes dárselos regalado porque es gente que lo necesita, ¿por qué te vas a aprovechar de una situación X? Más allá, en las relaciones de pareja, si tú no cumples con tu deber de esposo, de esposa, te estás convirtiendo en un mal o una mala esposa. ¿Por qué? Porque si tú le pones el cuerno a tu pareja, pues ¿qué es lo que te hace? Una mala persona. ¿Por qué? Porque no estás siendo fiel ni a tu palabra, porque tú, desde el momento en que te juntaste o te casaste, se supone que es tu pareja para toda la vida, porque tú así lo decidiste, igual que él. Entonces, si tú le pones el cuerno, pues no eres fiel ni a ti ni a la relación. Entonces, no existe solamente buenos y malos, porque hay gente que hace este tipo de cosas, se convierte en una persona nefasta, pero después reacciona y se da cuenta que está cometiendo o un delito o un pecado o una falta grave a la familia o una falta grave a los hijos o a los amigos, a la comunidad, y se retracta porque se da cuenta que está haciendo mal y endereza el camino. Entonces no le podemos decir es malo. ¿Por qué? Porque está corrigiendo su camino.
Entonces no podemos decir que solamente hay gente buena y mala, sino que hay gente buena, gente mala, pero que esa gente mala puede corregir y no por eso le vamos a volver a decir que es malo, lo volvemos a etiquetar como malo. Como Pablo. Como San Pablo, que fue un asesino de cristianos. Y no por eso lo seguimos etiquetando como un asesino, sino porque lo convertimos en un santo. De la vida terrible que llevó, él se convierte a Dios y cambia su vida. Entonces, ya no es una persona mala. Entonces, si nosotros pensamos de esta manera, de que buenos y malos, entonces solamente habría cielo e infierno. Pero aquellos que no han sido ni totalmente buenos, ni totalmente malos, existe un lugar para estas personas. Porque Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordia. Y Dios no quiere que sus hijos se pierdan. ¿Qué papá va a querer que su hijo se le pierda y que le diga, ¿sabes qué? No, ya no quiero saber nada de ti, lárgate, no te quiero volver a ver, y que en toda la vida no vuelvas a saber nada de él? Quieras o no, tu conciencia te va a estar reprochando por qué lo saqué, sobre todo si te llegas a enterar de que está metido en cosas feas o que murió. Imagínate la conciencia de un papá que lo haya sacado de su vida y que ese muchacho se haya matado, o que lo hayan matado en un accidente o como fuera, pero peor tantito si él mismo se quita la vida. Entonces tú como papá, ¿cómo te vas a sentir? Entonces eso es lo que Dios no quiere sentir. No quiere mandar a sus hijos a un lugar en donde ya no los va a volver a ver. Claro. ¿Por Les qué? da Porque oportunidad. los ama, porque nos ama. Como siempre, hasta el final, una oportunidad. Hasta el final, exactamente. Hasta lo último de lo último, siempre nos da ese chance, esa oportunidad. Entonces, para hablar de esta parte de buenos y malos, perfectos e imperfectos, tenemos que tomar en cuenta dos elementos clave. El primero es la integridad. ¿Qué significa la palabra integridad? Y nuestro material nos dice que la palabra integridad se deriva del origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. O sea, perfecto, íntegro, perfecto, libre de cualquier defecto de fábrica, podríamos decir. Perfección. Entonces, Dios es íntegro. El hombre no siempre es así. Aunque nosotros podamos pensar, este es un político íntegro. No es cierto. No es cierto. No hay ningún político completamente íntegro. Siempre tiene que haber algo. Y desde que lo encuentren, ahí van a estar, dale, dale, dale. Y una de dos. O logran corromperlo o lo matan. Ajá, eso iba a decir. Muchas veces, pues, él es íntegro, pero las situaciones lo corrompen. Exactamente. Y entonces, todos, no solo políticos, sí, todos. Una situación te puede corromper brutalmente. No hay nadie libre de esto. No hay ni sacerdotes, ni laicos como nosotros, ni políticos. Nadie se libra de la corrupción. Y esto lo hemos visto y escuchado últimamente cuando hablan de la iglesia. Que en la iglesia hay corrupción en todos lados, no solamente en la iglesia. No sé por qué ¿cómo diría? Se asustan, se extrañan. Es una vil hipocresía eso, realmente. Porque me puse a pensar,
creo que te lo dije a ti, Adrián, el demonio es tan menso que por solo a nosotros o a la iglesia ataca, solo eso, habiendo tantas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es la verdadera, es la que, como dice, al final nunca nos va a ganar. Así es. O como dijo el Evangelio, lo pueden destruir este templo, hablando de templo no de la iglesia, sino todo físico. Lo que somos nosotros. Lo van a destruir. Y a veces hasta internamente está esta situación, hablando de que muchos sacerdotes también ya se están volteando el asunto. Pero, ¿por qué siempre es atacado? Porque es la mejor, porque es la que fundó Jesús. Entonces, como dicen, al clavo más derechito es al que le dan, porque los otros ya están exactamente chuecos. Sí, definitivamente. Entonces, muchos nos atacan porque dicen, es que el Vaticano, Con respecto a la serie que me recomendaste, hablando directamente de esta serie, sabemos de que en la misma iglesia hay gente corrupta. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que no están solo porque sea su vocación, porque sea su convicción. Y eso en cualquier... Hay sacerdotes que fueron sacerdotes por diferentes situaciones. Ahí tienes a Lutero. Lutero asesinó a un compañero de la universidad y por eso se metió al monasterio, por eso se hizo monje, por eso se hizo sacerdote, para que no lo apresaran y lo mandaran a la cárcel. Si tienen oportunidad de buscar algún libro de Brett Cannon, él es un escritor protestante que habla de Lutero. Entonces, Lutero fue un asesino, no porque él haya querido ser sacerdote, porque era su vocación, porque no. Por eso se voltea él contra la iglesia, porque en realidad él no tenía la vocación de ser sacerdote. Él quería buscar dinero, él quería buscar fama, pero además, si él se salía del monasterio, porque el monasterio en aquella época era un lugar donde tenían, ¿cómo le llaman los políticos cuando no se pueden meter de un país a otro? Inmunidad. El monasterio les daba cierta inmunidad, no podían ser tocados. Porque si son hombres de Dios, en aquella época, fíjense nada más cómo era el pensamiento político. Si es un hombre de Dios, no puede ser un asesino o un ladrón. Entonces él se disfrazó para entrar a la iglesia, y qué daño tan grande le hizo a la iglesia. Pero gracias también a eso es que ahorita podemos decir que están los que deben de estar y no están pues los que les faltó fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Conocer realmente a Jesús. Entonces, la corrupción está terrible en todos lugares, no solamente en la iglesia, no solamente en los sacerdotes o en los laicos, no, hasta en tu propia casa, en tu propia familia existe la corrupción. Hasta en la propia familia existe la corrupción. Entonces, cuando hablamos de integridad, ¿qué tiene que ver con la muerte? Bueno, cuando una persona fallece, nosotros hacemos nuestras ofrendas por los difuntos, así como hacemos nuestras ofrendas para pedirle algo al Señor, como por ejemplo las novenas. Tú haces novenas, es una ofrenda, es una promesa de que, Señor, te voy a hacer, o a la Virgen, te voy a hacer tantas novenas, pero necesito que me concedas tal y tal cosa. Son ofrendas, es algo que tú estás ofreciendo.
Pero ¿qué pasa con estas ofrendas? ¿Cómo deben de ser estas ofrendas? ¿Por los difuntos o por los vivos o por un agradecimiento para pedir algo? ¿Cómo debe ser mi ofrenda? Mi ofrenda debe ser perfecta, completamente perfecta. Y esto no es opcional. O sea, tienes que buscar lo mejor de lo mejor para dárselo a Dios. Ya sea a través de la Virgen, ya sea a través de San Judas, ya sea a través de San José o del santo de tu devoción. Porque al final de cuentas, a quien le vas a ofrendar no es a este santo, es a Dios a través de tal santo o tal Virgen. Entonces, mi ofrenda, ¿cómo tiene que ser? Perfecta. Ahora vamos a ver un modelo de esta ofrenda perfecta. El Levítico 22:22. Levítico. Nunca ofrezcan a Yahvé ni pongan en el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé un animal ciego, quebrado, mutilado, con llamas o sarna. O sea, nunca pongas en tu altar, traducido a nuestra época, nunca pongas en tu altar una ofrenda que no sea perfecta. Por ejemplo, yo quiero hacer una novena. Es un ejemplo. Yo quiero hacer una novena y quiero dar tacos al pastor. Tengo que preguntar en dónde hay la mejor carne. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi ofrenda. Ahora, si yo puedo hacerlo, qué mejor. ¿Por qué? Porque estoy dando no solamente la comida en sí para la gente, sino además estoy dando mi tiempo, estoy dando mi esfuerzo, estoy dando no solamente la oración y la comida, sino que todo lo que conlleva, yo lo estoy ofreciendo. Entonces voy a poner mi mejor esfuerzo en hacer esa comida para ponerlo en el altar y que el Señor reciba de mí esa ofrenda. Ahora, Levítico 19:5. Esta no está ahí, pero me vino a la mente. Levítico 19:5. 19. Cuando sacrifiquen a Yahvé un sacrificio de comunión, háganlo de manera que sea grato. Ahí está. Ahí está. Háganlo de manera que les sea grato. ¿Y qué cosa es lo que más le agrada a Dios? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Pues lo que haga de corazón. Un corazón sincero. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. En todos los aspectos. No por compromiso. Pues es que ya me comprometí, ya ni modo. Mejor compra ya un pastelito o lo que sea. No, eso ya no es. Porque lo primero que salió de tu corazón fue, voy a dar tacos al pastor. Y después ya no quieres usar ese dinero porque ya viste que va a ser bastante. Mejor un pastelito que me cuesta 250 a gastar 700 pesos en carne. Entonces, ¿le estás haciendo una mala jugada al Señor? Estás dando lo que te sobra. No le estás dando lo que Él te puso en tu cabeza y te dijo, yo quiero que me des, porque acuérdense, las ideas no son propias, o vienen de Dios, que es tu conciencia, o viene del demonio, que también está en tu conciencia. Entonces, las ofrendas, ¿las pide Dios? Sí, las pide Dios. Acuérdense cuando vimos aquel pasaje de Melquisedec, cuando bendijo a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Le dio el
diezmo, el 10% de todo lo que tenía, de todo lo que habían ganado. Y lo dan de corazón. La ofrenda y el diezmo es importante darlo. Y no porque digan, es que a Dios no le hace falta el dinero. No, a Dios no. Pero si tú das tu ofrenda, ¿qué va a pasar? Que Él te está enseñando a compartir lo que Él te está dando. Ese es el motivo real de la ofrenda. El que tú te desprendas de lo material y que lo compartas. Que lo compartas con la iglesia. Porque la iglesia no solamente es el sacerdote. La iglesia son todas los grupos apostólicos, y lejos de ahí hay movimientos y actividades católicas en las que se les da comida, asilo, medicamentos a ancianos, a niños, a jóvenes. Para la gente tiene la idea errónea que es para que se compre su carro el padre. Definitivamente que no es Todos así. piensan eso. Porque no asisten a la iglesia. Ay, porque ejemplo, se dedican a criticar, pero no se acercan. Es fácil juzgar desde fuera. Pero esas personas que juzgan y critican no son capaces de agarrar una botella de cloro y llevarla a la iglesia para que le laven su ropa, padre. O uno de pinol para que se trapee la iglesia, padre. Si no quieres dar el dinero, no des el dinero, compra las cosas y llévalas. Claro. O una despensa para los pobres, padre, o para usted. Porque el sacerdote también come. Pues sí. El sacerdote también necesita medicamentos. Él no vive del aire. Sí tienen un sueldo, pero es como el de la mayoría, que es el salario mínimo. ¿Y quién sobrevive a estas alturas con un salario mínimo? Porque eso es lo que ganan los sacerdotes, un salario mínimo. Si hay algunos sacerdotes que tienen vehículo, es porque además su familia o gente que les dona las cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. Entonces, tú cuando vayas a hacer una ofrenda por los muertos, por los vivos, por ti o para agradecer, procura hacer y dar lo mejor. Porque como dice, no tiene que tener ningún defecto. Y si ya salió de tu corazón y salió de tu boca, voy a dar tal cosa, procura hacerlo. Porque al final de cuentas, la gente tomará lo que tú diste, pero no saben lo que hay detrás. No saben lo que estaba en tu corazón o en tu cabeza antes de hacer tu novena, o si ya decidiste, pues este año sí voy a dar mi diezmo y voy a dar, tal vez no el 10% porque no me alcanza, pero voy a dar tanto. ¿Por qué? Porque la iglesia lo necesita. Dios no. A Dios no le hace falta tu dinero. Pero sí le hace falta tus buenas acciones. Exactamente. Y a Él no, a ti, para que quedes bien con Él. Porque al final de cuentas, Él como juez, de lo único que se va a fijar es qué cosas tienes a favor de ti. Porque todos vamos a tener un juicio. Cuando morimos, tenemos un juicio previo. De todos, absolutamente vamos a tener dos juicios. Uno, el personal, y el juicio final. El juicio personal es el que decide a dónde vas a ir. Si porque tus obras buenas fueron suficientes para que pases al cielo, te va a mandar. Pero si tus obras buenas no te alcanzan ni la mitad, entonces tienes que pasar al lugar de purificación para que pagues todo lo que hiciste mal y entonces después tengas tu paz.
Entonces, cuando venga la resurrección de todos los muertos, es cuando se va a separar y va a decir el Señor, estos que están para el cielo y estos para la hoguera. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Al cielo, al cielo quiero ir. Levítico 21, 17 al 21. Habla a Aarón y dile, ninguno de tu descendencia, ahora o en el futuro, que tengan una deformidad, ofrecerá el alimento de su Dios. Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas, ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, o un hombre que tenga fracturado el pie o una mano, o que sea jorobado, enano, bisojo, sarnoso, tiñoso o con los testículos aplastados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto se acercará para ofrecer a Yahvé los sacrificios por el fuego. El que tiene alguna deformidad no ofrecerá el alimento de su Dios. Eso sí, lo podrá comer y se alimentará de las cosas santas. Pero debido a su defecto corporal, no irá hasta el velo ni se acercará al altar. Así no profanará mi santuario, porque yo soy Yahvé, que a ellos los santifico. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más. Yo les hago una pregunta. ¿Han visto algún sacerdote que tenga alguno de estos defectos? Bueno, hay cosas que no podemos ver, como los testículos aplastados, pero en su mayoría son gente muy inteligente, gente estudiada, gente, podríamos decir así nomás a ojo de buen cubero, pues físicamente perfectos. Que hay algunos que están en silla de ruedas, pero eso ha sido provocado por accidentes. No he visto, al menos yo, no sé ustedes, o si alguien en las redes sociales ha visto algún sacerdote con alguna deformidad, que lo comente. Pero yo, con algún defecto físico de nacimiento, no he visto. No. Y de hecho, solo a un padre he visto en silla de ruedas, el que salía en la tele. El Padre Jesús, pero lo de él fue por accidente. Porque yo lo conocí antes de que tuviera el accidente. Yo fui a un retiro con él en la Casa de la Cristiandad y ahí lo conocí por el Padre Lázaro. Y él estaba bien y todo fue por un accidente automovilístico que quedó en silla de ruedas. Entonces, hasta para eso, el Señor escoge a gente que esté a su servicio sin defecto físico. Ahora, habla después de lo que sucede con los que sí tienen defectos. Dice: ninguno de los descendientes del sacerdote Aarón que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer la ofrenda del Señor. Hay un sumo sacerdote, uno solo, que a pesar de que no tuvo ningún defecto, ni corporal, ni espiritual, ni de ningún tipo, y fue sacrificado. Y en él nos podemos reflejar nosotros, porque se llevó todas nuestras dolencias. Con él fue justificadas todos estos defectos, fueron justificados por él.
Pero eso no quiere decir que ya hemos sido salvados por Él. Fuimos justificados, mas no salvados, porque la salvación cada quien la gana. Todos tenemos defectos y de ahí es la lectura. Nosotros no somos gente sin defectos. Todos tenemos defectos. Hay algunos que han sido escogidos y sacados de entre el montón y que los ha hecho sacerdotes. Y ellos pueden consagrar y ellos pueden ofrecer la ofrenda que nosotros que tenemos defectos, que son nuestros pecados, no podemos hacer. Entonces, ese sumo sacerdote justificó todos los defectos de la humanidad. Ese sacerdote es Jesús. Sin embargo, dice, tienen un defecto corporal, no pueden acercarse a ofrendar la comida de su Dios. O sea, nosotros no podemos agarrar el pan y el vino y hacer la oblación. Nosotros no podemos hacer esa ofrenda porque tenemos defectos, porque tenemos pecados. Pero podrá comer la comida de su Dios, la porción sagrada como de la santa. O sea, nosotros no podemos consagrar, nosotros no podemos ofrecer ese sacrificio, pero sí podemos comer la comida sagrada. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? De una forma nada más. Estar en gracia con Dios. ¿Y cómo puedo estar en gracia con Dios? Sacándote toda esa basura, todos esos pecados que tienes. Y lo haces en el confesionario. Ese confesionario es el lugar a donde se va toda la basura. Es como si fuera el inodoro de Dios. Tú vas ahí y cuando sales, descargaste todo lo que no necesitaba tu cuerpo, toda tu basura ya la descargaste. Para eso sirve el confesionario. Tú cuando tienes una mala digestión y padeces de estreñimiento, ¿qué sucede con tu cuerpo? Se descompone. 1, Falla. 2, Se intoxica. 3, Te llenas. te inflamas, te inflas, quedas lleno de gases. Pero cuando logras ir al baño, ¡ah! ¡Qué alivio! Lo mismo sucede con tu alma. Lo mismo sucede con tus pecados. Cuando vas y descargas todo en el confesionario, sales ligerito como si te hubiesen quitado una piedra de encima. Pero muy pocos hacen uso de este sacramento que es tan necesario como el tener un baño en tu casa. Entonces, con esto podemos decir que nosotros no podemos ofrecer un sacrificio que es el máximo, de todas las ofrendas que tú puedas realizar con un rosario, con una novena, con ir al cementerio. Eso es bueno, yo no estoy diciendo que no. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu ofrenda ahí. Pero lo máximo de lo máximo es pagar una misa. Porque no hay sacrificio más perfecto que ese. Y no hay ofrenda más perfecta que esa. ¿Por qué? Porque ahí se ofrece al mismo Jesús.
Y hasta para esto. Muchos se quejan de que, por ejemplo, quiero una misa de difunto, padre, ¿cuánto me cuesta? Te cuesta 200. ¡Samal! ¿Por qué tanto? Esos 200 pesos que le estás negando a Dios, porque no se lo estás negando al sacerdote, se lo estás negando a Dios. Bien que los gastas en pura chuchería, en cerveza, en botanas, o cuando vas a comer a un restaurante. ¿Cuánto pagas cuando vas a un restaurante? ¿Cuánto pagas cuando quieres tomar las cervezas? ¿Cuánto pagas cuando quieres ir al cine? ¿Cuánto pagas cuando vas al súper? Y no quieres pagar 200 pesos para que digan una misa por tus difuntos. Qué codo y qué mal hijo eres. ¿Por qué? Porque le estás evitando que las benditas almas del purgatorio tengan un rocío. Porque cuando se les nombra en la Santa Misa o en tu rosario, es como si les estuvieras rociando un poco de agua a todas ellas. Imagínense ustedes, si solo te quemas tantito y estás buscando qué hacer, qué ponerle para que te deje de arder. Imagínense estar en el purgatorio, porque allí bien clarito lo dice, vas a estar en el fuego. Claro que no es el mismo fuego del infierno, es diferente, pero al final de cuentas es fuego. Y es para que aprendas a que no hiciste bien las cosas en vida. Entonces, la misericordia de Dios es enorme. Nos dice, tú que tienes defectos, ok, no puedes consagrar, no puedes hacer la ofrenda perfecta, pero sí puedes comer de la comida ofrecida. Y con esto no quiere decir el Señor, los que no son buenos se van directo al infierno. Eso no hablaría bien de un Dios de amor. Eso no hablaría bien de un buen padre o de un justo juez. Porque todos, en teoría, los jueces tienen que ver las pruebas que acusan al imputado y qué es lo que va a decir en su defensa su abogado, para poder emitir un juicio y decir, este sí se va a la cárcel o este no, solamente paga tanto y se va. Entonces, no podría ser el justo juez del que siempre hemos hablado. No. Él no nos deja de amar porque somos defectuosos. No nos deja de amar porque no somos perfectos. El amor de Dios es eterno. Vamos a ver qué nos dice Salmos, el libro de Salmos 136. Salmos 136, versículo 1, solamente el 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor. Y nosotros le damos gracias al Señor todos los días como debe de ser. Yo sí. Qué bueno. Todo. Yo también. Me ganan dinero, Desde que pasa algo, gracias. Todo. Pero Desde que se levanta uno. ¿cuánta gente se levanta como si fueran los animalitos y ni siquiera se dicen entre ellos buenos días?
Tal cual. Como dice el padre Eudaldo hoy en misa, eso es parte de los valores. Pero eso ya se perdió por culpa de los papás, porque no les enseñamos a los niños a decir buenos días. Ya sea desde la casa empieza la educación y a vivir los valores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, por favor, perdón, me equivoqué. ¿De quién es este peso que me encontré? Esos son valores. Ustedes podrían decir que entre sus conocidos la mayoría vive esos valores. Mucha gente que no. Lástima. Lástima porque eso lastima a la sociedad. Por eso estamos como estamos. Lastima a la sociedad. ¿Por qué? Porque si te encuentras una cartera no vas a ver de quién es y le vas a hablar, le vas a decir, me encontré su cartera. Simplemente ves, revisas primero a ver si tiene dinero o no. En el centro no sé qué día dijeron que un señor se encontró esas cositas que se ponen acá. ¿Quién sé quién se sentó a tomar un refresco y lo sentó? Y se fue. Le tomó su refresco y se fue. Otro vino y dijo, mira, hay un bultito, lo agarró y estaba, millones tenía de dinero. Y lo llevó no sé dónde lo llevó a devolver, no sé dónde, pero alguien me lo dijo aquí, de que lo llevó a devolver para que, Qué bueno. porque dice, es mucho dinero. Y otros que con mucho dinero no lo llevo y lo gasto. Qué Lo bueno, que o sea, devolvió. eso habla bien de la persona y les apuesto que son personas humildes. Sí. Pero mucho dinero tenía ese bultito. Porque las personas humildes al ver tanto dinero se espantan y dicen, guay, esto no. Pero los que no son tan humildes, Podría ser hasta una Mutualista o algo así. maldad, Yo lo primero ¿verdad? que Porque pues pensaría es, como guay, dices, o un robo, todo eso, ajá. no sabemos lo que haya detrás. Pero por eso hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama eternamente, no porque nosotros lo merezcamos. Si uno no lo agarra para uno, pues es también por gracia de Dios, ¿no? Porque no sabes qué te puede pasar. Así Estás es, haciendo dinero. así es. Versículo Hay que- 23 del mismo Salmo. 23. Se acordó de nosotros en nuestro abatimiento, porque su amor perdura para siempre. O sea, cuando nosotros estamos caídos, En el hoyo, cuando estamos, pero así enlodados, Él no se olvida de nosotros. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. porque su amor es eterno. En el versículo 24 dice, nos libró de nuestros opresores. ¿Quiénes son nuestros El opresores? pecado. Nuestros pecados. Desde el momento en que nos llamó del mundo y nos dijo, yo quiero que ustedes estudien mi palabra, lo hizo porque nos ama. Él da alimento a todo ser viviente, porque eterno es su amor. Fíjense, nos da todos los días nos permite alimentarnos, así sean restitos de comida, pero los tenemos, no nos quedamos sin comer. Y es importante el también no dejar de alimentarnos de él. El alma también. Así es. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 7? Entonces, ¿quién puede ofrendar por mí? Hebreos 7, versículo 26 y 27. Hebreos, ¿qué? 7. 7, 23 al 26. 26 y 27.
Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, el único sumo sacerdote inocente, sin mancha, sin pecado. Él no necesitaba, como todos los demás sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque así es hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Por qué? Porque también los sacerdotes tienen que confesar. Porque los sacerdotes también tienen que pedir por ellos mismos, porque el pueblo normalmente no pide por los sacerdotes. El pueblo se dedica a destrozar a los sacerdotes, pero ¿quién pide por ellos? Por ellos. O sea, nosotros queremos ver sacerdotes perfectos. Pero no pedimos. Para que lo sean. Exactamente. Porque tienen las mismas dudas, los mismos sentimientos, las mismas tentaciones, las mismas debilidades que cualquier otro ser humano. Entonces, los criticamos, pero no pedimos por ellos. Qué mal de parte de nosotros, feligreses, porque debemos de pedir mucho por los sacerdotes. Más por ellos, porque como digo hace rato, a los clavos rectos es al que se les da más duro. Exactamente. Y acuérdense, desgraciadamente, en las iglesias ves más mujeres que hombres dando servicio. Entonces, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué creen que hay tantos sacerdotes que se casan? Porque hay más mujeres dando servicio en la iglesia. Y porque el demonio no se duerme. Y porque todos padecen de la misma debilidad, tanto hombre como mujer. Y como dice el dicho, el hombre es, ¿cómo es? Estopa, ¿cómo es? El hombre es fuego, la mujer es estopa, viene el diablo y sopla, ¿y qué pasa? Se hace un incendio. Entonces, el diablo es puerco. ¿Quién puede ofrecer por mí? El único sumo sacerdote, que ya hizo un sacrificio único por el pueblo. Pero lo podemos ver repetido en cada misa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer por nuestros difuntos? Págale su misa, págale sus rosarios. Págalos o hazlos, pero hazlos de corazón. Y bien. Porque hay mucha gente que hace todos los años sus novenas, pero están pescados ciriles, no se concentra en lo que en realidad es. Porque la verdad que de nada te sirve también que todos los años hagas las 9 novenas, cuando tu vida es una porquería también. De nada sirve tu ofrenda si no hay una acción que la respalde. Exactamente. Hay que ver que las veces que tú haces tus rosarios, que tú haces tus novenas, cada año entonces haya algo que haya cambiado en ti. Exactamente. Hoy, ¿qué voy a cambiar? No, pues que me gusta el chisme. Pues ya no salgas a chismear. O sea, si vas a salir, sal. Si van a comentar algo de alguien, tú en boca callada, cerrada, no entran moscas. Simplemente no participes. Exactamente, hay que hacer un cambio. Hay que hacer que se note ese cambio en el cristiano que realmente está conociendo a Dios. Ahora, ¿cómo se va a dar ese cambio? ¿Cómo se va a dar esa integridad en las ofrendas? Siempre y cuando tengas a Cristo como tu cimiento.
Acuérdense, una casa, cuando tiene buen cimiento, No se cae. no pasa nada. O sea, pero cuando el cimiento está mal hecho, empiezan los problemas. Se cuartea. Empieza a cuartearse las paredes o el techo, o empiezan a sumirse. Entonces, y ahí tienes que hacer un doble gasto. Ahora, si mi simiente está en Cristo, dice el material, aún que yo haya aceptado al final de mi vida a Cristo, tengo esperanza de que recibiré la recompensa de la que habla San Pablo. O sea, si yo conozco, yo no iba a la iglesia, ya tengo 80 años. De repente, en esos 80 años, cumpliendo mis 80, alguien me habla del Señor y me llega y decido aceptar a Jesús en mi vida. El año que me falte o los años que me falten, me dedico a conocer a Jesús, a amar a Jesús. Con eso estoy ayudando a los 80 años anteriores, a los 79 años anteriores, a ir borrando poco a poco. Acá es como que agarres tu borrador y vas letra por letra borrando lo que hiciste mal. Siempre y cuando tú lo aceptes de corazón y hagas las cosas como Él quiere. ¿Y cómo es que Él quiere? Él quiere vivir en ti. Bueno, pues estate en gracia, comulga, porque no hay mayor integración que cuando lo recibes, porque ya viene a formar parte de ti. Y después dice, pero si lo conozco en mi juventud, niñez, juventud, pero me alejé de él, hice las cosas mal, pero después reconozco mi error y regreso como el hijo pródigo, estaré a salvo. Pero recuerda, tendrás que pasar por el fuego abrasador, que es para purificar. O sea, no importa si fue antes, a mediados de tu vida, al final de tu vida. Pero si aceptas a Jesús, tienes esa esperanza de la que habla San Pablo. ¿Y cuál es esa esperanza de la que habla San Pablo? Vamos a 1 de Corintios 3, 14 y 15. 14 y 15. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. A ver, vamos a repetirlo porque como que no lo entendí. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Ok. Si tú haces una obra y esa obra es resistente, o sea, si tú, por ejemplo, ahorita nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, y aunque vengan los hermanos separados, o quien sea que te venga a decir, no, yo no creo en Dios, o cámbiate a mi religión, o porque la Iglesia Católica es una porquería, date cuenta de lo que está haciendo el Papa, date cuenta de cuántos sacerdotes pederastas, date cuenta que son muy corruptos. Si realmente tú amas a Cristo y sabes que aunque estás aquí y aunque los hombres que presiden la iglesia sean como sean, tú no crees en esos hombres, tú crees en Dios y en Jesús.
Lástima que estén dando mal ejemplo. Ellos lo van a pagar, Tal no cual. yo. Sus obras, como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿por qué me voy a poner a hablar mal de este obispo o de este sacerdote o del papa? Que él pague sus pecados. Y pide por los demás que no caigan en tentación. Y yo seguiré firme en mi fe. Y aunque se esté cayendo, estoy escuchando que están cayendo los pedazos de techo, yo sigo firme. A eso se refiere. Entonces recibiré mi paga. ¿Cuál va a ser mi paga? Tu corona de la victoria. Pero si estás escuchando que están hablando y en lugar de defender, o si no tienes argumentos para defender porque no te sientes capaz, con que no hables es más que suficiente. O entregárselo al Señor. Señor, están hablando mal de los sacerdotes, yo no sé qué decir. Señor, te pido que por favor les calles la boca. Ya con eso estás haciendo algo bueno. Porque ni te estás uniendo a los malos comentarios, pero sí estás pidiendo por los sacerdotes. Y estás pidiendo que esas personas mejor se callen y que no sigan cometiendo pecado de injuria. Entonces, si yo no tengo mi fe cimentada, yo puedo unirme a los malos comentarios, puedo cambiarme de religión. ¿Por qué? Porque mi fe no está cimentada. A eso se refiere, a que yo permanezca firme, a que no haga lo que los demás quieren que yo haga. Mi fe así, firme, yo detrás de Jesús, detrás de Él. Que si me están dando de golpes, no importa, yo sigo firme. Para obtener la corona de victoria tengo que sufrir. Para poder llegar a la meta tienes que correr 100 metros. Pues aunque yo esté llegando así, pero llegaré. Y si me pasa eso es porque no tengo buena condición física. Y si no tengo buena condición física, pues ahogándome, pero voy a llegar. Y en el caso de la palabra de Dios, nuestra condición física es la oración. Si no tengo buenos ratos de oración y no conozco bien la oración y no sé orar, pues se me va a hacer más difícil. Si no conozco a Dios, pues ¿cómo voy a hacer oración si no lo conozco? Entonces nos dice, si la obra se quema, será castigado. O sea, en lugar de que te den tu paga, te van a cobrar lo que hiciste mal. O sea, como cualquier albañil, tú ves que te hizo mal la obra que tú le pediste como lo quería. No, pues te descuento, ¿no? O si no tenía que romper hasta acá, sino solo hasta acá. Oye, ¿por qué me rompiste esto? Me lo tienes que poner como estaba porque te dije que hasta aquí. O no estás en tu derecho de hacerlo. Entonces dice, aunque será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. O sea, aunque sea que te estés así sofocando, tú pagas y entonces pero sabes que hiciste mal. Entonces tienes que pagar por lo que hiciste mal. Entonces, lejos de ganar bien, pues vas a perder tu parte de tu salario, ¿no? Ahora, nos dice aquí el material. Ahora, ya habiendo escuchado todo lo que tiene que ver la muerte
con las ofrendas, con la integridad de la ofrenda, con la simiente en Cristo. Ahora, piensa en tu final. Deja de enojarte con todos y piensa cómo va a ser tu final. ¿Cómo me veo? Si yo muero, ¿qué creo yo que van a poner en mi epitafio? Que fui una sinvergüenza, que fui una mentirosa, que fui una mala madre, que fui una mala amiga, que fui una mala hija. ¿Cómo quiero que me recuerde la gente? ¿Qué espero yo ver? Porque yo creo que sí lo vamos a ver desde otro punto de vista, ya no físico. Porque dicen que sí puedes verte y escuchar, pero ellos a ti no te pueden ver. Entonces, ¿qué te gustaría escuchar que digan de ti cuando mueras? Puras frases hipócritas. Era más buena. Le decía, pues. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué hiciste de bueno a la gente para que te recuerden con cariño? Es que todo lo que platicamos hoy en la mañana, qué bárbaro. ¿Qué hiciste tú de bueno? O sea, viste que aquella persona necesitaba de ti y lo ayudaste. Pues no sé, con un plato de comida, con una ropa que ya no uses, con un par de zapatos que tengas allá, que compraste, que nunca usaste. Porque suele suceder que a veces compramos cosas que en realidad no necesitamos y las dejamos asentadas. Y luego hay otras personas que lo necesitan y tú dices, ay, pero si me gustan y a lo mejor el próximo año que yo baje de peso, me lo pongo. Suele suceder que eso piensa uno, porque yo lo he pensado. Claro. Y resulta que en lugar de bajar de peso subí más. Pero tampoco ayudé a la persona. Entonces, ¿cuál fue mi recompensa? Haber subido más de peso. Velo desde ese punto de vista. Es lo que platicábamos hoy en la mañana, de que por una conversación que tuve con un amigo, que le digo, ¿cómo quieres, lo que comentabas, ser recordado? Y le digo, bueno, yo le dije a mi amigo, ¿a qué veniste a la vida? A vivir así a lo loco, sin dejar una huella en las personas, en ayudándolos o lo que sea. ¿Cómo te van a recordar? Como el gordito ese pagador que invitaba a todas a cenar o lo que sea. ¿O quieres que digan, no, pues ese... Y no porque que quieras ya muerto alzarte el cuello, sino porque vas a dejar una huella en las personas, porque ayudaste, porque fuiste... hubo un cambio, hiciste la diferencia en gente. Eso es lo que nosotros debemos de aspirar, que nos recuerden, que fuiste la diferencia, fuiste alguien que ayudó, fuiste alguien que invitó a conocer a Dios. O sea, tienes que hacer la diferencia para que cuando te mueras diga la gente, de verdad que va a hacer falta. Y no hace, ay, esa era más buena, invita a las chelas, pero no es eso. ¿Qué huella dejas en la gente? Que digan, realmente deseo y pido a Dios volverla a ver. Exactamente. A eso debemos aspirar. A que sean recuerdos cariñosos, que realmente, como tú dices, le hagas falta a esas personas. Un ejemplo a seguir, ¿no? Exactamente, que digas, a mí me gustaría
ser pues, como Santa Teresa de Calcuta. Buscar enfermos, que yo los visite, que aunque sea por un momento, pero les lleve un poquito de alegría. Eso es lo que a mí me gustaría hacer, y que por lo que veo ya el Señor me lo está concediendo poco a poco. Ahorita nada más tengo 4 enfermitos, pero si tú lo deseas, si tú se lo pides con el corazón, te lo concede. Y esto que ahorita el Señor me está concediendo, yo se lo pedí hace unos 3, 4 años. Yo le decía al Señor, Señor, a mí me gustaría visitar a los enfermos. A mí me gustaría hacer lo que hacía mi papá, visitar enfermos, llevarles la comunión. ¿Cómo me gustaría hacer algo así? En una exposición de Santísimo en Casa de Gloria fue que yo le pedí al Señor. Y el Señor me dijo, se te va a conceder. A través de Gloria el Señor me dijo, se te va a conceder. Lo que más deseas, se te va a conceder. No fue inmediato, pero para que se diera, tuvo que haber un proceso de enfermedad, un proceso de dolor, tanto físico como emocional, con todos los problemas que yo pasé. El Señor me fue purificando, me fue preparando para todo esto. Y ahorita si tú me dices, deja de llevar comunión, no. Si tú me dices, por ejemplo, los domingos, hoy quiero que tomemos las chelas, no. Ahorita no. Después de que yo cumpla con mis actividades, me puedes invitar a una cerveza. Pero no. ¿Por qué? Porque por respeto a mi Señor, yo le tengo que cumplir. La única manera que yo no le cumplo es porque yo me sienta mal. Por un motivo de enfermedad, es que no asisto, porque pienso en ellos, porque no voy a ir toda moqueando o con tos y están enfermitos y voy a llevarles un virus más. Pues no. Entonces, si yo me siento mal, pues les aviso, ¿sabes qué? Este domingo no voy a ir, porque no estoy en condiciones aptas para ir. Pero el Señor, si tú le pides algo de verdad, de corazón, pero a que además es un servicio y que es por amor a Él, oye, ¿cómo no te lo va a conceder? Si es para el bien de tu prójimo. Y esto lo pongo como un ejemplo, pero es real, porque a mí me está pasando. Y yo se lo pedí con todo el corazón y el Señor me lo está concediendo. Entonces, ¿cómo quiero yo terminar? ¿Cómo quiero yo que sea mi final? Yo le pediría al Señor, y siempre se lo pido, y creo que ya se los he comentado, yo le pido al Señor que me permita vivir parte de mi purgatorio aquí, que me permita sufrir aquí, porque creo que es mucho más llevadero a que yo me pase unos cuantos siglos en el purgatorio. Y se lo pido, Señor, permite que yo viva parte de mi purgatorio aquí. No quiero estar tanto tiempo por todos mis pecados. ¿Quién sabe cuántos siglos voy a estar allá? Pues sí. Entonces, permíteme, Señor, vivir aquí parte de mi purgatorio. Como quieras, por enfermedad, por problemas, mándame lo que quieras. Lo voy a sufrir con amor. Cargar tu cruz. Definitivo. Como debe de ser. Definitivo. En Juan, el libro de Juan, Evangelio de San Juan,
capítulo 17, versículo 4, solamente 4. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Fíjense, a todos nosotros el Señor Jesús también nos ha encomendado una tarea. Y nuestra tarea ahora, en este momento, a partir de hoy, va a ser: Señor, ¿cuál es la tarea que tú me estás encomendando? Porque a estas alturas de este partido, podemos decir que ya tenemos suficiente conocimiento y suficiente amor por Dios como para que Él nos diga: ahora quiero que hagas esto. Ya me conoces. Exactamente. Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya di el primero, ya me acompañaste durante estos casi 2 años de conocimiento. Ahora, ¿qué sigue? Porque no me voy a quedar aquí. No me puedo quedar aquí. Tengo que seguir avanzando. ¿Qué sigue? Muéstrame, Señor, qué sigue para mí, de mi servicio hacia ti. Versículos 13 a 20. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A ver, permíteme. Aquí en el versículo 13 comienza con esto: y yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. ¿No es eso lo que dice el versículo 13? Es del 17, ¿no? Igual. Ay, no. Fíjate. No, es el capítulo 14. Pero es que se dirigió hacia allá mi mirada. Y dice: pero qué bonita cita, apúntenlo porque esto es importante para nosotros. ¿Es cuál? San Juan, capítulo 14, versículo 13. ¿San Juan qué? 14, 13. 13 y 14. Fíjense nada más, y eso yo creo que el Señor lo mandó para nosotros. Escuchen bien lo que dice: y yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Me llega mucho esta cita porque nosotros creo que ha llegado el momento de pedir por otras personas. Y yo creo, firmemente creo que el Señor nos está diciendo, aquí no nos está mandando a decir, nos está directamente diciendo: si tú pides algo, yo lo voy a hacer. Yo le pedí al Señor tantas cosas vanas, materiales, y nunca me hizo caso. Y la única vez que le he pedido algo para su servicio, me lo ha brindado. Y con esto, pues me está diciendo: sí, te voy a dar lo que necesitas, pero pídelo en mi nombre. Y yo creo que esto no es solamente para nosotros, sino para los que realmente aman a Jesús, aman a Dios. Pidamos y no nos cansemos de pedir cosas.
para el bien de otros, De los demás. para el bien de los demás. Yo no me esperaba esta cita, pero apúntenlo y ténganlo siempre en cuenta. Él nos está respondiendo a lo que estamos diciendo, porque esto yo no lo esperaba. Y dice, y yo haré lo que me pidan. Esta es una respuesta directa del Señor a nosotros. Yo haré lo que me pidan para que por mí sea glorificado el Padre. Y yo le doy gloria al Señor, gloria, todo mi amor al Señor. Perdón, pero no lo pude evitar. Si pedimos con amor, Él nos responde. ¿Qué mayor manifestación que esta? Porque la cita era del capítulo 17, versículo 13. Ahora sí, Adri, por favor. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Palabra de Palabra de Dios. Te alabamos. Y como este es complemento del Sí. anterior. Sí, que sí. Me ha dejado sin palabras. De verdad me ha dejado sin palabras. En el versículo 21 dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fuertes palabras del Señor para nosotros, pero qué hermoso. O sea, yo ahorita sí estoy impactada con tu actitud, Señor, porque no me lo esperaba. Gracias. En el versículo 24 dice, Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me amaste antes de la creación del mundo. El Señor Jesús, fíjate, o sea, nos está haciendo promesas fuertes, reales. Él quiere que estemos con Él en su gloria, siempre y cuando que sigamos fieles a su palabra, fieles al amor que Él nos está enseñando, que Él nos está prodigando. Aprender a amarlo. No hay nada más grande que eso. Y en el último versículo, que es el 26, dice, les di a conocer su nombre y se lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo con ellos. O sea, Qué bonito. Tan grande su amor que pide, promete y nos acerca a su Padre cada día más. cada día más.
impactante esto, de verdad. Dios lo es todo, Dios es absoluto. En cambio el hombre es relativo. Dios es omnipotente, es omnipresente. Él está en todo, conoce todo. Nosotros no le podemos, ni siquiera con el pensamiento podemos decir, él no me escucha. Él sabe todo de ti. Conoce tu corazón porque Él mismo lo hizo. Conoce tus sentimientos. Conoce qué clase de bicho has sido y qué clase de persona te está haciendo después de conocerlo. Porque esa es la verdad. Antes de conocerlo, somos como animalitos, como insectos. Pero cuando lo conocemos y lo amamos, Él mismo nos empieza a convertir en personas. Porque los animalitos viven al ahí se va, como Dios les da a entender. Y sin embargo, muchas veces los animales se comportan 1000 veces mejor que el ser humano. Y al ver, el otro día estaba yo viendo en el canal de National Geographic de Discovery, de animales, cómo reaccionan los animales ante la muerte de un miembro de su manada. Hay una reacción de amor entre los animales. Que a veces pienso que los animales son nosotros, no ellos. Exactamente, porque cuando muere alguien es lejos de sentir o de hacer las faramayas que hagan los que en realidad nunca quisieron al difunto, porque son los que más teatro hacen. No ves que realmente haya amor, o al menos a mí me ha tocado, y por eso hablo así, porque me ha tocado ver en las pocas veces que he ido a velorios, no he visto amor, he visto teatro, mas no amor. Porque amor por el difunto no es tirarte y llorar y abrazar el féretro. Eso no es amor. Eso es teatro. Yo pienso que el amor por el difunto no se manifiesta de esa manera. Yo creo que más bien es la conciencia de la persona que no hizo cosas que debió de haber hecho. No le pidió perdón, no le dijo que la ama, o sea. Yo pienso que el amor por un difunto, y lo digo por cuando se fue mi mamá, era, sí la lloré, pero hasta la fecha yo sigo haciendo oración por ella y no voy al cementerio por diferentes motivos. Uno de ellos es porque ella no me enseñó a hacer este tipo de ofrendas en el cementerio. No me enseñó, no me nace el ir, porque yo siento que ella sigue en donde está, que es mi casa. Entonces yo hago oración por ella y le pido al Señor y le pago su misa y le hago sus rosarios. Yo pienso que eso es más amor a que yo me esté tirando en el féretro a llorar y abrazar. Ni siquiera cuando murió mi marido hice eso. Y sin embargo yo lo amé mucho. Fue mi amor. Pero no por eso me voy a estar tirando al piso y a llorarlo. No. Yo hice las cosas como si hubiese ido a un velorio de cualquier otra persona. Orar sí, cantarle sí, llorarlo sí, lo lloré porque es mi marido.
pero hubo otras personas que se desmayaban y estaban allá dándole su patatús. Y ni yo, que era la viuda. Por eso digo yo, cuando pasa eso, yo pienso que es más la conciencia que te hace reaccionar de esa manera, porque si tú hiciste las cosas bien, no tienes por qué hacer teatro, o sea, no tiene por qué darte tus váguidos, no tienes por qué demostrar que hiciste las cosas mal. Yo pienso que por ahí va la cosa. Entonces, el hombre es relativo. ¿Por qué digo que es relativo? Porque cuando vamos a un velorio, escuchas, ay, era más bueno. Ay, sí, era borracho, pero también lo ganaban. Y escuchas tipos de comentarios que tú les ves la cara y dices, contra, si tú lo sacaste de tu casa cuántas veces y lo veías tirado en las esquinas y lejos de ayudarlo, lo mandabas por un tubo o lo insultabas o cuando iba a pedir un plato de comida y simplemente le cerraban la puerta en la cara. Pero escuchas así cosas que dices, o sea, están fuera de lugar ese tipo de comentarios. ¿Y qué sucede? Que la sociedad en sí nos maquilla la muerte. ¿Por qué nos maquilla la muerte? Porque si no conoces a Dios, si no conoces a Jesús, no puedes dar una palabra de aliento. ¿Qué aliento le vas a dar a un deudo? Lo siento mucho, estoy contigo. ¿Realmente estás conmigo? Pues ayúdame a pagar el féretro porque tengo la deuda. Pues sí. Y cosas así de que son palabras superfluas. Porque después nadie va a venir y te va a dar. Bueno, de los pocos que dejan su caridad del difunto, no falta uno más vivo que venga y se lleve el sobre, como pasó con el difunto de mi marido. ¡Qué horror! Porque hubo gente que me dijo que habían varios billetes de a 500. Y cuando a mí me entregan el sobre, solo había 50 pesos. ¿Quién fue? Tengo sospechas. Pero pues también esa persona que no se quitaba de cerquita del féretro, también ya se fue a pagarlo. Y es un vecino cercano. Alguien que vivía aquí a la vuelta. Entonces, tú dices, ¿realmente estás conmigo? ¿Realmente estoy contigo? Lo siento mucho. Después de que lo metimos al crematorio, hasta la fecha no he vuelto a ver a nadie de los que decían que estaban conmigo y que lo sentían. Un peso no aportaron para pagar la deuda del sepelio. Se hicieron sus misas, se hicieron sus rosarios. Si acaso vinieron a 1 o a 2 rezos, fue mucho. A las misas nadie fue, solamente mi hija y yo. Entonces, la sociedad maquilla la muerte. Porque no saben que hay algo más allá del día en que tú des ese paso. ¿A qué grado ha llegado la sociedad a maquillar la muerte? En que ahora
lo han hecho una fiesta para la muerte, no para la vida. Y a esa dichosa fiesta le llaman Halloween. Y en esa fiesta a los niños los visten de diablos, los visten de muertos, los visten de brujas y de zombies, y que dice del hombre lobo, que de vampiro. Puras cosas que no tienen nada que ver con Jesús, que no tienen nada que ver con Dios, sino es todo lo contrario. Por si no lo sabían, Halloween es el 31 de octubre, que es la fecha en la que le inauguraron, por así decirlo, como en el año 300 por los celtas, el cumpleaños del demonio. Porque los celtas, que son un grupo de ¿cómo se llama?, de regiones como son los escoceses, los irlandeses, toda esa parte de por ahí que creen mucho en los gnomos, en los duendes, en las hadas, porque se presta mucho sus bosques y todo eso a cosas oscuras. Y de allí nace lo que es el Halloween, pero no con ese nombre, no con ese nombre. En realidad, ese nombre es la víspera de todos los santos. Víspera de todos los santos, que quiere decir Hall, ¿cómo es Hall? Eve, creo que es santo o algo así. Entonces, Halloween, Eve, algo así dice en una lectura que me encontré de unos sacerdotes exorcistas que hicieron estudios precisamente de eso, y dicen que todo esto se desprende de la cultura celta, que les digo, son varios países que están, creo que es no sé si es Transilvania o Pensilvania está en Estados Unidos. Entonces es Transilvania, Escocia, Hungría, y otros países que están en la misma región. Entonces, todo esto se da por la cosecha, el fin de la luna nueva, algo así, y de las cosechas de las calabazas y de las manzanas. Entonces, ellos hacían sus ofrendas a los gnomos y a los, ¿cómo se llaman? Los enanitos esos. Duendes. A los duendes, para que les cuidaran su cosecha. Entonces, así empezó, pero después eso se tergiversa cuando entra toda la parte de las brujas, que iban y robaban las calabazas grandes y les hacían unas marcas, que eso también tiene su historia. En otro momento se las diré, porque en este momento no me acuerdo bien de cómo se llama el autor del libro que explica, porque es todo un estudio profundo de lo del Halloween. Entonces, eso lo veremos posterior. Pero no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Jesús, sino todo lo contrario. Es la otra cara, son parte de la cultura oscura de los adoradores del demonio. Entonces, sin embargo, hubo unas personas que salen de allá, de esos países, y se vienen para Estados Unidos, y ahí entonces ellos sacan su cultura y la adopta Estados Unidos, pero además le hace modificaciones, y es lo que conocemos ahora con el nombre de Halloween. Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez sabiendo que son cosas ocultas, pues es lo que es más atractivo para la gente, ¿verdad? Entonces lo modifican y ya hacen su culto satánico. Entonces todos esos niños que salían
a pedir dulce o truco, en realidad era, si no quieres dar tu óvulo, me llevo a tu niño. Y sacrificaban niños. Eso fue